Como sabéis, desde hace unas semanas, desde septiembre particularmente, durante todo septiembre, octubre y ya llegando al final de noviembre, hemos ido presentando domingo tras domingo diferentes áreas de trabajo de la iglesia o ministerios, como uno lo quiera llamar. Y hoy es el último, al menos por el momento. Al menos por el momento, ¿sí? Y el tema que quiero tratar hoy es un tema que indudablemente se habla muy poco en las iglesias. Es algo extraño, pero es algo que se habla poco en las iglesias, pero que indudablemente hay por lo menos dos motivos muy importantes por lo cual compartir esto sin meternos indudablemente en el tema de la política. No es mi deseo meterme en política, si bien sabemos que hay elecciones en unos días aquí en Andalucía, pero yo no quiero hablar de política, ¿sí? Indudablemente no podemos como iglesia evadir nuestra responsabilidad al mirar la sociedad en la que vivimos. Es imposible. Y la Biblia hace muchísimas referencias a la necesidad que las personas tienen. Es por eso que el último de los ministerios, y no porque sea el menos importante, sino porque alguno tenía que ser el primero y otro tenía que ser el último, es el ministerio que hemos dado en llamar ministerio de misericordia, ayuda social, ayuda a las personas que están necesitadas. Yo quiero que venga conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Allí vemos a Jesús haciendo referencia a algo muy importante. ¿Por qué? Porque existe en nuestra sociedad una máxima, por así decir, y es que los ricos tienen que ayudar a los pobres. ¿Sí? Esa es la verdad. Los pobres no podemos ayudar a los pobres. Son los ricos que tienen, ellos sí tienen, deberían ayudar. ¿Sí? Pero comparto un pequeño testimonio. Unos días atrás, hablando con una hermana, ella me decía que conocía a un hombre de Dios, y este hombre decía que él, porque era siervo de Dios, merecía lo mejor, ¿no? Y yo le pregunté, ¿qué es lo mejor? Porque indudablemente cuando yo hablo de pobreza y riqueza, necesito ver a la luz de la Escritura qué es ser rico y qué es ser pobre. Porque si ser rico es tener un Rolex, un par de zapatos de 350 euros y un traje de 1200, no necesito la Biblia para descubrir eso. Miren lo que dice Jesús, acompáñenme por favor. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15, es Jesús el que está hablando. Y él dice algo muy significativo, la última parte del versículo, y él dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto me permite sí ver que si nosotros queremos entender lo que es la riqueza y la pobreza, y queremos también comprender cuál es la perspectiva bíblica, debemos necesariamente dejar de lado lo que el mundo me dice que es ser rico y entender qué es lo que la Biblia llama ser rico. Cuando nosotros cantamos, no me falta nada si te tengo a ti, esa es una persona muy rica. Porque riqueza no tiene que ver con todo lo que tengo, sino en cuánto me falta. La persona verdaderamente rica no es la que tiene mucho, sino la que necesita poco. Esa es la cuestión. Hay gente que tiene muchísimo y quiere más. Y la Biblia lo enseña, dice, no se cansa nunca el ojo de ver. Y es verdad. Vaya a preguntarme a algún rico si está satisfecho con el dinero que tiene. Quiere más. Quiere más, y esto nos presenta la realidad de un mundo caído. La realidad de un mundo sin Cristo. Días atrás mencionábamos acerca de cómo las cosas están en este momento, más o menos, fijaos, esto no sé si lo podéis leer,
Pero es increíble pensar que hoy en el mundo 62 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Si usted sabe hacer la cuenta, divide 36, divido 6, es decir que una persona tiene la misma riqueza que 60 millones. ¿Me sigue? ¿Qué implica esto? Esta misma cifra, hace solo 8 años atrás, los más ricos tenían esta cantidad de riqueza, pero eran 300 y algunas personas, 3.000 personas, perdón, no alcanzo a leer, 3.500 personas. Ahora son solamente 62. Y probablemente en cuestión de algunos años queden 5 o 6. Llegará el momento en que quede solo uno, y ese dicte todas las reglas para todos los países del mundo. Y usted sabe, que la Biblia sabe cómo se llama ese que se va a sentar ahí y va a gobernar las naciones, ¿sí? Vamos hacia allá. Y uno se pregunta, ¿cómo es de pronto que en medio de esto nosotros nos encontramos con el pueblo de Dios sumergido en una realidad de este tipo? Cuando nosotros pensamos en esto, está claro que vemos, por ejemplo, en España tenemos casi el 30% de la población, el 30% de la población en riesgo de pobreza. En España, en Europa, imagínense en otros países. Estamos hablando de lugares donde literalmente millones de niños no tienen acceso a la educación. Centenares de millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Y está claro que en medio de todo esto uno se pregunta, ¿y qué podemos nosotros hacer frente a semejante injusticia? Yo quisiera que demos un pequeño paseo por la Escritura para poder ver lo que la Escritura nos enseña en este aspecto. ¿Por qué? Porque en más de una oportunidad, cuando nosotros como hijos de Dios hablamos de las bondades de Dios, nunca falta aquel que dice por qué hay hambre en el África, por qué se mueren los niños, por qué esto y por qué el otro. Yo creo que muchas veces hay mucho desconocimiento, no conocemos los principios de la Escritura y por eso nos quedamos sin una respuesta. Lógicamente no es mi intención decir que hoy yo voy a dar todas las respuestas, pero sí quiero que podamos ver, en base a lo que la Escritura nos enseña, cómo nosotros podemos mejorar el lugar donde vivimos y hasta donde Dios nos permita ir. Acompáñenme por favor, vamos a iniciar a ver un poco del Antiguo Testamento. Como sabemos, en el Antiguo Testamento vemos a Israel como epicentro de la tarea de Dios con la humanidad. Israel, en un lugar físico, tenía leyes que regulaban la vida de todo el pueblo. Y nosotros vemos leyes que tenían que ver totalmente con la totalidad del pueblo. Y aquí vemos una característica importante que Dios mantiene en el tiempo. La nuestra es una sociedad centrada en el individuo. La Escritura habla de una comunidad. Cuando nosotros pensamos que yo soy más importante que la comunidad, hay algo que no está andando bien. Y si usted se pregunta por qué tantos males, y esa es la respuesta. Somos una sociedad muy egoísta. Pero venga conmigo, por favor, vamos a ver Números 33, 54. Allí vamos a ver cómo Dios distribuye en las diferentes tribus. Cuando Israel está por entrar en la tierra prometida, Dios le dice a Moisés cómo él va a distribuir la tierra. ¿Sí? Números 33, 54 dice lo siguiente: y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Es decir,
A mí me gusta esta parte acá. No. Es por sorteo, es para todos iguales, no hay diferencia. Y no solo eso, los que eran las tribus más numerosas le tocaban territorios más amplios. Una justicia total en el corazón de Dios. Pero no solo eso, porque sabemos de pronto que hay gente que son más capaces que otras. Entonces también Dios establece, venga conmigo por favor a Levítico, ahí un poquito antes de Números está Levítico, y vamos a ver cómo Dios trata. De pronto, piensa en una sociedad equilibrada, y esta es una sociedad equilibrada, dirigida por Dios. Por eso la Biblia dice, bendita la nación cuyo rey es el Señor. Miren lo que pasaba. Aquí los que tenían mucho, era porque eran muchos. Los que tenían poco, era porque tenían poco. Pero sucedía que a veces alguien hacía un trabajo y lo hacía mal, o una cosecha no salía bien, o se le morían los animales. Podía pasar. Y entonces Dios dice, cada 50 años va a haber un jubileo. Es decir, cuando un judío debía vender su tierra, no vendía la tierra, vendía el usufructo de la tierra. Y cuando llegaba el año 50, tenía que devolver, quien había comprado debía devolverle la propiedad. ¿Sí? Es decir, dice, en el año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Y cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Cuando menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Es decir, cada 50 años se establecía el jubileo. Entiendo que desde el mismo momento que Israel tuvo cada tribu su tierra, 50 años. Si alguien se quedaba sin nada al año 30, solo vendía el usufructo de 20. No podía vender más. Vendía el usufructo de 20 años. Y después de los 20 años recuperaba su tierra. ¿Para qué? Para evitar la acumulación de riquezas en algunos y que otros fueran demasiado pobres. El que le había ido mal, seguramente para la próxima vez pensaba 2 veces antes de no hacer lo que le correspondía. No había ricos y pobres. Una cosa muy interesante en este aspecto, permitía también que hubiera no solo el mantenimiento de las heredades, sino que otra cosa importantísima es que si yo sé que tengo que devolver la tierra dentro de 5 años, no le voy a dar una fortuna. Esto ponía límite en cuanto a la deuda que se podía asumir. ¿Cuántas personas hoy están arruinadas porque gastaron más de lo que podían? Yo conozco muchas. Y Dios dice, no, esto no es el método. Es el método del mundo, ¿sí? Yo digo, lo más parecido al fruto que le mostraron a Eva en el jardín del Edén es la tarjeta de crédito. Esa es, wow, ¿sí? Porque te permite comprar cuando tú no tienes, pero después hay que pagar. Ese es el problema, ¿sí? Ahora, es interesante ver que el endeudamiento llegaba y, por ejemplo, cuando alguien tenía una deuda y no la podía pagar, se ofrecía como esclavo voluntario. Pero la esclavitud voluntaria era como máximo por 7 años. Cuando terminaban los 7 años, la persona recuperaba su libertad, y mirad lo que dice la Escritura también aquí en Deuteronomio 15, del 12 al 15. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando le despedirás libre, lo enviarás, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto,
y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Una cosa interesante que Dios quería que el pueblo siempre recordara es que ellos habían sido esclavos. Una cosa que el hombre sin Dios siempre se olvida es de dónde vino. Si hay algo que me impacta y que me repito en más de una oportunidad en mis tiempos de búsqueda de Dios: Señor, yo sé de dónde me sacaste. Dios no quiere que nos olvidemos de dónde vinimos. Pero fijaos, por ejemplo, otra cosa que muestra el carácter de Dios. Cuando alguien tenía muchos problemas económicos, venga conmigo por favor a Levítico 19, 9 y 10. Allí vemos cómo el carácter de Dios piensa en aquel que está desamparado. Levítico 19, 9 y 10. Aquí es Dios que le está hablando a los ricos y les dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Por qué? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Es decir, Dios decreta literalmente que cuando se hace una cosecha, ciertos sectores no se cosechen para los pobres y los extranjeros. Y automáticamente uno piensa: uy, entonces los extranjeros y los pobres iban, sacaban, llenaban sus cestas, iban a vender. Eso es lo que cualquiera haría hoy, ¿sí? Pero miren conmigo lo que dice Deuteronomio 23, y aquí está Dios justo hablándole también al pobre, ¿sí? 23, versículo 24 y versículo 25. Deuteronomio 23, 24, 25, Dios le dice al pobre lo siguiente: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Aquí vemos cómo Dios protege a los que están en necesidad. Dios permite que los que están en pobreza no se queden con hambre. ¿Cómo? De los que tienen. Una sociedad totalmente justa. Vemos, por ejemplo, cómo Dios también establece que los juicios se hagan de manera equitativa. En Levítico 19:15 nos encontramos cómo Dios establece cómo deben ser los juicios. Uno se pregunta al leer esto: qué lejos están hoy nuestras naciones de esto. Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ciertamente esto es lo que dice la ley. A juzgar por lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, ellos decidieron hacer como las demás naciones, como está escrito, ¿no? Así le fue. Así les fue. Y así le va a una tierra que Dios quiere bendecir cuando la tierra no escucha la voz de Dios. Es por eso que nosotros vemos en la Escritura una y otra vez a los profetas que se levantan contra el pueblo, denunciando la opresión a la cual los ricos dañaban a los pobres. Está claro que cuando uno lee la Escritura, ve que la gran preocupación del pueblo de Israel era mantener las formas de lo establecido en el Levítico en cuanto a la función del sacerdote. Eso era lo más importante. Eso había que pesar con una balanza electrónica la cantidad, no es cosa que diezmemos un poco menos o un poco más, y vamos a ayunar, y cuando ayunamos nos quedamos así todos con cara triste, para que todos vean cómo yo estoy sufriendo por los pobres. Y Dios levanta al profeta Isaías, venga conmigo por favor,
y vea lo que Dios le dice al pueblo en este aspecto. Isaías capítulo 58 es Dios que le dice a un pueblo que está ayunando. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día del ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y después dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y con los pobres y errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el agua. Entonces invocará y te oirá Jehová. Clamará a él y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidades. Está claro que Dios sabía muy bien que el pueblo tenía mucha labia, por así decir, y es el mismo profeta que le dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque Dios es protector del que sufre. Venga conmigo al Salmo 68, por favor. Hay una canción que ha hecho hace unos años atrás Marcos Witt sobre este salmo, el Salmo 68. Habla acerca de una persona que está rodeada por enemigos, y el salmo dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Y mire lo que dice el versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. Dios defiende, hermanos. Cada vez que nosotros cometemos una injusticia con un pobre, yo puedo imaginar Dios levantándose con tanto poder y tanta autoridad para que esa persona injusta se derrita como la cera. Eso es lo que dice el Salmo. El enojo de Dios es tal que la mejor forma que entiende de alguna manera David es que alguien se derrite como la cera delante del fuego, por la ira de Dios frente a esta injusticia. Es por eso que pasamos un poquito ahora más a lo de nuestros días, lo que es el Nuevo Testamento, cómo Dios ayuda al pobre, ayuda al necesitado en el Nuevo Testamento. Ya no tenemos un territorio, la tierra prometida, que el pueblo estaba allí. Ahora tenemos una comunidad, los cristianos que estamos dispersos por todas las naciones del mundo, pero hay un principio: debemos cuidar de los necesitados. Eso siempre está presente. Es por eso que vamos a ver cómo la iglesia vive en medio de una sociedad injusta. ¿Cuál es el rol de la iglesia en medio de esta sociedad injusta? Y lo primero que podemos buscar, venga conmigo por favor al libro de los Hechos. Allí podemos ver algo que en más de una oportunidad las personas lo citan como algo. Busque conmigo Hechos, algunas cosas que vamos a ver, algunas cosas son positivas y otras el tiempo ha demostrado que no eran positivas. Yo he hablado en más de una oportunidad con hermanos que dicen, ¿por qué hoy la iglesia no hace esto que vamos a leer ahora? Hechos 4, 32, 34 y 35. Dice la Escritura, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y muchas personas ven esto como algo que la iglesia debería hacer hoy. Eso es lo correcto. Entonces, el que tiene 2 casas, que la venda, y entonces ayudamos al que no tiene. Olvidando un principio que Jesús enseña en los evangelios. Venga conmigo, por favor, y vamos a ver Mateo 26, 11. ¿Qué dice Jesús respecto a la ayuda a los pobres? Aquí hay un momento en el que Jesús va a ser entregado. Jesús es ungido y los discípulos dicen, este aceite así costoso podría haberse utilizado para ayudar a los pobres. Y Jesús dice, siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y esto es algo importantísimo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que si nosotros vendemos todo lo que tenemos y lo damos a los pobres, ¿sabe qué va a pasar? Lo mismo que pasó en Jerusalén. Miren, venga conmigo por favor a Hechos, un poquitito más adelante, donde vimos recién que vendieron todas sus cosas. Esto está en Hechos capítulo 4. Pero en Hechos 11 vemos qué es lo que sucedió unos años después. Hechos 11, 27 al 30. Recordad que en el capítulo 4 se ve cuando todos venden sus propiedades y ninguno tenía necesidad. En el capítulo 11, versículo 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé. Otra cosa que la iglesia hace es ayudar. Una iglesia que tiene, no que le sobra, sino que tiene, ayuda a otra iglesia. Y no solo eso, aquí vemos cómo la iglesia de Jerusalén vendieron todo lo que tenían y siguieron llegando pobres. Y no les alcanzó. La cuestión no es vender lo que tenemos, sino es administrar de manera correcta lo que tenemos para poder ayudar. Mirad lo que pasa, venid conmigo por favor a Romanos. Al final de la carta, el apóstol Pablo saluda a los romanos, Romanos 15, 26. Allí nos vamos a encontrar con una cosa bastante parecida. Romanos 15, 25 y 26, Pablo dice que él va a Jerusalén. Romanos 15, 25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Sí, pero no es que no había necesitados. Los pobres siempre van a estar, hermanos. ¿Por qué? Porque la injusticia siempre va a estar. Esa es la gran cuestión. Siempre va a haber injusticia y además siempre va a haber gente que se quiere aprovechar. Eso es viejo como el hombre. Entonces, la estrategia es administrar lo poco o mucho que uno tiene para poder ayudar. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Por eso mismo, otros modelos que ellos pusieron en marcha en la iglesia primitiva es distribuir comida a las personas más necesitadas. Así es cuando nacen los diáconos, Hechos 6:1, ¿sí? Y aquí hay una cosa interesante. Yo mientras
preparábamos esto, recordaba la cajita de amor que nosotros preparamos. Y sabed, yo cuando hace casi 10 años, en Monza tenemos cada 40 días la distribución de lo que en Italia se llama el Banco Alimentare. ¿Sí? Distribuimos comida, traemos en un furgón lleno de comida, verduras, frutas, leche, azúcar, harina, fideos, arroz, de lo que se le ocurra. El furgón lleno. ¿Sí? Las personas de la iglesia, los que estamos allí, venimos normalmente a las 9:30, 10 de la mañana, preparamos 80 cajas grandes para 80 personas, vamos a buscarlo, lo descargamos del furgón, hacemos la división, llenamos todo, ¿sí? Y a eso de la 1:30, 2 de la tarde empieza a venir la gente que es de la iglesia y gente que no. ¿Y qué sucede? Me ha pasado, pastor, usted sabe que a mí esta clase de fideos no me gusta. Déjeme que le diga una cosa, voy a tratar de ser explícito. Acá tengo la yugular, se me hincha así. Digo, ¿será posible? Yo me levanto temprano, pagamos de la iglesia un furgón para que vaya a buscar la comida, la traemos, la descargamos, se la damos en la mano y no le gusta ese tipo de fideos. Y se queja de que esto no va. Y esto, hermano, es lo que... Venga conmigo. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Menos mal que entre nosotros no existe. Menos mal. Bueno. Sí. Muy bien. Murmuración de los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y pastor, ¿por qué esta caja tiene menos que esta? ¿Y por qué la mía no tiene lo que tiene la de él? ¿Sabe las veces que lo hemos visto? Me pasó en el último viaje que fui. Una mujer que vino enojadísima. ¿Por qué? Digo, mire, querida mía, si no le gusta, no venga más a buscar las cosas. Es que es una injusticia. Digo, claro que es una injusticia que te demos a vos. Eso es una injusticia. Que te demos a vos, que te quejas encima que lo recibí gratis. Eso es una injusticia. Pero es la verdad. Entonces, una cosa que tenemos que saber cuando pensamos en ayudar es que siempre va a estar el que se queja, siempre. Entonces, si yo espero que la gente venga y me abrace y me diga, ¡oh, pastor, usted qué bueno que es! Siempre que veo una persona entrar, yo lo veo venir a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando le preguntaron los discípulos, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos con hambre? Y Jesús respondió, cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Eso es lo que hay que pensar, hermano, aunque a veces se hincha la yugular. Pero hay que pensar eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que me enseña la Escritura. Ellos daban esta atención y lógicamente traía situaciones de este tipo. Otra cosa, por ejemplo, daban una especial atención a las viudas. Una especial atención a las viudas. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos algunos días atrás en cuanto al trato que tenían las mujeres en aquel momento. La mujer que quedaba viuda teniendo niños pequeños no tenía nadie, absolutamente nadie que le ayudara. Nadie le ayudaba. Y la mujer que no tenía hijos tampoco. Por eso Pablo en la carta a Timoteo reglamenta de alguna manera la ayuda que se le debía dar a las viudas. 1 Timoteo 5, puede leer en su casa desde el versículo 3 hasta el 10, 12 más o menos, pero vamos a leer un par de versículos como para más o menos tengamos una idea. Dice el versículo 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos,
aprendan estos, primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es decir, la viuda que tiene hijos que también son cristianos, son sus hijos que se deben ocupar. Si son adultos, si son niños, obviamente no. Pero si son adultos, son ellos. Y después dice el versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y el versículo 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Es decir, había ciertas pautas que se debían seguir. ¿Por qué? Para que sea justo. Porque si no, yo le saco a uno y le doy a otro. Yo tengo que administrar bien lo que tengo. Por eso mismo, una de las cosas importantes que nosotros debemos leer en todo esto, y algunas cosas que nos ayudan hoy como iglesia a pensar, tenemos que ayudar aquí, tenemos que ayudar acá. La verdad es que, habiendo la injusticia que tenemos hoy en el mundo, es muy difícil decir, ayudo a este, pero a este no, a este sí, a aquel no. Pero hay algunos principios que la Escritura me da en este aspecto y que es bueno que podamos comprender. El primero de todos es el que nos trae a la luz Efesios, búsquelo por favor conmigo, Efesios 5:1. Siempre he proclamado que el máximo nivel de espiritualidad que un cristiano puede llegar a tener es parecerse lo más posible a Cristo. Y mire lo que dice este versículo. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitar a Dios en qué sentido? Imito a Dios en cuanto a que es misericordioso y extremadamente generoso. Yo tengo que ser como Él. Ciertamente toda mi naturaleza me dice, no lo hagas. Pero es lo que la Biblia me dice. Y por eso yo tengo que obedecer. Porque es un mandato, no es una alternativa, una posibilidad, es ser imitadores. Está en imperativo aquí el verbo. Y uno se pregunta, ¿cómo yo soy imitador de Dios? Venga conmigo, por favor, a ver Santiago. Nos ayuda un poquito a ver cómo podemos imitar a Dios. Santiago 1:27 me dice cómo es la verdadera religión. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Y muchas veces la iglesia comete el error de creer que adorar a Dios y cantar es suficiente, que orar es suficiente. Yo siempre le digo a los hermanos, y me escucharéis seguramente muchas veces si el Señor me da vida, nunca le digas a alguien Dios te bendiga si tú no tienes la disposición de bendecirlo. ¿Cómo Dios va a bendecir a Joel a través mío si yo no hago nada? Yo tengo que bendecirlo, yo. Estas son las manos de Dios. Estas son las piernas con las que Dios se mueve. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, cuando ayuda, representa dignamente a Dios. Y esto es lo que dice la Escritura. Hace un tiempo atrás estudiamos el libro de Santiago en Monza, y una de las cosas que hacía referencia, se habla de Juan como el apóstol del amor. Pablo es el apóstol de la gracia. Y yo bauticé de alguna manera a Santiago como el apóstol de la coherencia. Mire lo que él dice
en el capítulo 2, perdón. A ver dónde está, me perdí. Capítulo 2, capítulo 3, aquí está. Alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No estoy diciendo que somos salvos por obras, pero sí digo que si tenemos fe, también tenemos que tener obras. Esto es lo que enseña la Escritura. Y Pablo enseña en la carta a los Gálatas que hagamos bien a todos, pero primeramente a nuestros hermanos en la fe. Este es un principio de la Escritura. Si somos una familia, no tiene sentido que yo vaya y ayude a los de afuera si tengo mi hermano que está necesitando algo. El más cercano es el primero que debe recibir mi ayuda. Ese es el corazón del mensaje de la iglesia. Siempre que pensamos en esto, vemos literalmente lo que yo les decía hace un momento. Nosotros tenemos que dar y dar con equilibrio. Hay momentos en los que uno tiene más y momentos en los que uno tiene menos. Pero hay algo que nosotros tenemos que sacarnos de nuestra mente y es dar de lo que nos sobra. Porque esa es la realidad que vive nuestra sociedad. No, como no me sobra, no doy. No podemos dar de las sobras, hermanos. Imagínese. ¿Cómo se sentiría usted si alguien viene y te dice, mira, vos sabés que hice esto y bueno, como me sobró, pensé, en lugar de tirarlo te lo doy a vos? Si no, gracias, con ese amor, tenlo para ti, muchas gracias. ¿Sí? Mira el principio este de 2 Corintios, capítulo 8. Allí la Escritura, el apóstol Pablo lo transmite muy bien. Y la Nueva Versión Internacional lo lee un poquito mejor, dice, si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Es decir, Dios no pretende que nosotros pasemos hambre para que alimentemos a otra persona, pero sí lo que pretende Dios es que ayudemos de acuerdo a nuestras posibilidades. Por eso mismo, cuando nosotros vemos esto, el hecho de ser coherentes en cuanto a esto. La Biblia también nos da algunas estrategias para combatir lo que yo os decía hace un momento, y ahí Pablo en 2 Tesalonicenses pone un principio bastante poco políticamente correcto, se diría en este tiempo. Dice 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pastor, ¿y el amor? Esto es amor. Decirle, hermano, si vos no trabajas, esa es la verdad. Tenemos que enseñarle a la persona que el trabajo dignifica. Quien no quiere trabajar, ok, ayune. ¿Cuánto? Hasta que tenga ganas de trabajar. Claro, es un principio, no va a trabajar, hermano. Y lo que pasa es que en la iglesia no hay amor. No, precisamente porque hay amor, te decimos que vaya a trabajar. Le digo, algunos son tan honestos que cuando encuentran un trabajo lo devuelven. Le digo, no es así. El trabajo es digno. Entonces la persona que no quiere trabajar, hay que decirle, mira, te vamos a ayudar, ¿ok? Pero cuando te encontremos un trabajo, vas a trabajar y vas a cuidar el trabajo. A nosotros nos ha pasado de gente
que le hemos ayudado, que le hemos dado trabajo, que le hemos conseguido trabajo, y después sí, como yo decía recién un poco en Roma, después le devolvió el trabajo, no, era muy pesado, y que tenía que levantarse muy temprano, y que le dolía la espalda, y claro, cuando nos fuimos a ver un poquito con el currículum que tenía, era como el trabajo 84 que había dejado. Un vago que no quería trabajar. Y claro, se acerca a la iglesia, ¿por qué? Porque sabe que la iglesia le va a ayudar. Cuando dejamos de ayudarlo, que le cortamos los víveres, como se dice, se ofendió. Se ofendió, no, el pastor es malo. Claro que sí, porque la Biblia lo enseña. Entonces, son principios y que necesariamente son buenos para nosotros, y uno se pregunta de pronto, ¿cómo aplicamos todo esto que dice la Escritura en nuestra realidad hoy como iglesia en Fuengirola? En realidad, una de las cosas que vamos a tener en cuenta, venga conmigo y leemos esto, ya estoy terminando, Santiago capítulo 2, versículo 1, y esto creo que nunca me voy a cansar de repetirlo, Santiago 2, 1, él dice algo muy interesante: hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No hagamos acepción de personas, nunca, con nadie, no importa si es alto, bajo, moreno, rubio, pelirrojo, si tiene papeles, si no tiene papeles, si tiene necesidad, debemos estar dispuestos a ayudarle, enseñarle en la medida que podamos que siga junto a nosotros al Señor. Amén. Otra cosa interesante que podemos hacer es pensando, recuerdo los otros días hablando un poquito con Diego, que trabaja en la Cruz Roja, colabora con la Cruz Roja, él me dice: pastor, está la posibilidad de que personas que necesiten así, 3 minutos después ya él estaba hablando con Criseida para ver cómo podemos derivar, buscando otras posibilidades, porque la cuestión no es que nosotros tengamos el dinero para ayudar. Si lo tenemos, gloria a Dios. Si no lo tenemos, ¿qué hacemos? Nada, ¿no? Podemos derivar a personas para que puedan recibir la atención en otras organizaciones. Continuamos, lógicamente, entregando la cajita de amor, que hacemos lo que se puede, y seguramente, si nos lo proponemos, podríamos hacer algo más ayudando en este aspecto, y también teniendo en cuenta que desde hace unas semanas empezamos a recoger vestidos. Pero ¿cuál es la cuestión? Si usted tiene algo en su casa, ¿sí?, no diga: esto está todo roto, entonces lo llevo a la iglesia. Por favor. No. Si usted tiene algo que no le va más porque de alguna manera algunos kilos llegaron de visita, entonces ahí sí, eso sí, si está en buenas condiciones, lo lava, lo plancha, lo mete en una bolsita y lo trae, porque seguramente a alguien le puede ser útil, pero que esté en buena condición y limpio. ¿Sí? Muy bien. Otra cosita que queremos también hacer en este aspecto tiene que ver con una cosa muy interesante que el Señor nos ha regalado. Tenemos entre nosotros personas como Florencia, que es abogada, y como José, que conoce todo lo que tiene que ver con el tema administrativo. Él trabaja en un estudio contable. Entonces, si usted tiene problemas de este tipo, no digo que todo le vaya y le consulte con ellos, pero le pueden orientar sobre papelería, lo que sea necesario. Gracias a Dios tenemos personas como ellos que tienen no solo la formación, sino también la disponibilidad de dar una mano a quien lo necesita en ese aspecto. Otra cosa que indudablemente estamos haciendo, gracias al Señor, es compartir las ofertas de trabajo. Esta mañana un hermano me llamó por teléfono, me mandó un mensajito, no me llamó por teléfono, preguntándome si yo sabía de una oferta de trabajo. Automáticamente le pasé todos los datos a Blanquita, porque ella es quien tiene un elenco de todas las personas que están buscando trabajo. Y son todas cosas que de pronto nos ayudan. No solo a nosotros podemos bendecir a alguien que esté buscando trabajo, y después si esa persona quiere seguir al Señor, bueno, ok, pero ayudamos como podemos. Esa es la cuestión. Son cosas que
nos ayudan a ver nuestras propias capacidades. Por eso mismo, cuando nosotros pensamos en todo lo que podemos hacer, es importante tener en cuenta ciertos parámetros. Otra cosa interesante es, conocemos aquí en Fuengirola un hermano que tiene una inmobiliaria. En más de una oportunidad sabemos de gente que llega y dice, ¿y dónde voy a vivir? Bueno, la idea es también darle la posibilidad a través de este hermano de orientar a la persona que llega para que pueda tener un lugar, un punto de referencia. Y hoy es el último fin de semana en el que, ahí está la hoja que no encontraba, ¿sí? La cajita de Navidad, que de pronto para nosotros es algo bastante común, pero no lo es para los niños que la reciben. Y de pronto hemos oído muchos testimonios de gente que, viendo esto, pregunta por qué lo hacemos, y son cosas que indudablemente transmiten el deseo de ser de bendición fuera, en otros lugares donde uno no ve. Por eso mismo, yo creo que hay muchas cosas que la iglesia puede hacer pensando en la palabra misericordia, que tiene que ver con ayuda a quien está en un momento de necesidad. Así como el pueblo de Israel y la iglesia primitiva tenían sus pautas para ayudar a los pobres, es bueno que pensemos en esto. No podemos hacer todo lo que es necesario, pero sí podemos y debemos hacer algo. Y una de las cosas que yo quisiera leer para terminar, pensando un poquito en todo lo que hemos compartido en estas semanas de las diferentes áreas de trabajo. Cuando uno piensa en todo lo que se lleva a cabo en la iglesia, y algunas cosas son más fáciles, otras más difíciles, pero mire esa pobre ovejita cómo hace un poco de equilibrio para poder hacer, porque Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, de buena gana. ¿Cómo? Para el Señor, no para los hombres, porque cada vez que nosotros servimos en obediencia a Dios, servimos a Dios, independientemente que las personas reciban nuestro bien, ¿sí? Ahora, yo quisiera recordaros un poquito acerca de los diferentes ministerios para que usted pueda ver e identificar a las personas que trabajamos en los diferentes ministerios, pero antes me gustaría que leamos juntos, por favor, 1 Corintios 16, el último capítulo de la carta a los Corintios. El apóstol Pablo menciona allí algo que indudablemente todos nosotros necesitamos tener presente siempre. ¿Por qué? Porque la persona que trabaja es la persona que nos beneficia, es la persona que nos ayuda. Y lo bueno de esto es que cada uno de nosotros cumpla una función, y si usted no está involucrado en nada, involúcrese. Pregunte, yo quiero hacer esto, yo quiero trabajar aquí, me gustaría apoyar en aquello. ¿Por qué? Porque si somos un cuerpo, yo digo siempre que la iglesia no tiene miembros ortopédicos. Todos tenemos carne, todos tenemos músculos, todos tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque para eso somos un cuerpo y no somos un edificio inerte, somos un cuerpo. Y Pablo dice en 1 Corintios 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Habla de la familia de Estéfanas. Y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Y aquí dice tres cosas que nosotros tenemos que hacer, y es reconocer a esas personas y también ayudar, trabajar y respetar a la persona que tiene un cierto nivel de responsabilidad y lógicamente autoridad en cada área. Mire, yo quise hacer esto para que podamos ver de alguna manera
las diferentes áreas de trabajo, ministerios, como usted lo quiere llamar, ¿sí?, que tenemos como iglesia, ¿sí?, pensando en tesorería y finanzas, que JJ lleva esto. En cuanto a eventos, Criseida, Misericordia, lo que termino de compartir, que está trabajando JJ y Blanquita junto con Criseida también. En cuanto a las mujeres, Susana trabaja con Ana María, Aurora y Eileen. Con los hombres trabajamos con JJ y Javier. En cuanto a los músicos, estamos armándolo de a poco. Por el momento el responsable soy yo, espero que cambie pronto, ¿sí? En intercesión está Blanquita, en la escuela dominical Eunice, en sonido y multimedia Javier, y en cuanto a la recepción y orden, Ana María. Personas que necesitamos de su oración, necesitamos de su comprensión, necesitamos de su ayuda, y me gustaría así que pudiéramos terminar y que usted elija de las personas que están aquí y ore por esa persona. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar y usted en su mente pídale al Señor por aquello que estas personas que estamos aquí, JJ, Criseida, Blanquita, Susana, Ana María, Aurora, Eileen, Javier, Eunice, Ana María y por mí. ¿Por qué? Porque tenemos una carga difícil y pesada. Pero si entre todos trabajamos, entre todos nos apoyamos, está claro que no solo la carga va a ser más liviana, todos vamos a ser bendecidos. Oremos. Padre querido, te damos muchas gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias, Señor, por tener la posibilidad de poder, Señor, pensar en todo lo que tú estás no solo haciendo, sino preparando para nosotros, pensando, Señor, en la iglesia hasta donde tú nos lleves. Padre, en el nombre de Jesús, gracias yo te doy, Señor, por cada una de las personas que aquí están, y gracias, Señor, por aquellos que acompañan el trabajo. Sería imposible hacer, Señor, lo que estamos haciendo si fuéramos 2 o 3 personas, pero gracias yo te doy, Señor. Gracias por aquellos que llegan, gracias por aquellos que se esfuerzan, gracias por aquellos que van, Señor, y ven más allá de sus propias fuerzas. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que tú no eres deudor de nadie. Yo te ruego, Señor, que tú cubras de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tú nos ayudes a poder ser como ha sido, Señor, la iglesia de Filipos. Señor, una iglesia que dio más allá de sus fuerzas. Una iglesia a la cual Pablo le dice, mi Dios pues suplirá vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer una respuesta, Padre, para que quien necesite alimento podamos darle, para quien necesite ropa podamos darle, para quien necesite un abrazo lo podamos dar, para quien necesite un consejo lo podamos dar, para quien necesite compañía le podamos ofrecer. Señor, en el nombre de Jesús, somos tu cuerpo, somos tu pueblo. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor, a representarte con dignidad, con dignidad. Señor, pedimos perdón en el nombre de Jesús por cada vez, Señor, que nuestras vidas no han estado a la altura de lo que debería haber sido. Perdónanos. Perdona, Señor, a veces la indolencia. Perdónanos, Señor, por las veces en que de una manera egoísta hemos pensado más en nosotros, siendo, Señor, que es tu promesa, que aunque estemos en valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Llévanos a nuestra casa con bien, Señor, y que podamos juntos, en el Espíritu, poder cantar. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tome asiento.